Hola, bienvenidos a Voces Encantadas, el lugar donde los susurros de la noche cobran vida. El día de hoy les traemos la segunda parte del video sobre brujería y magia negra, acompañándonos nuevamente nuestra mamá para contar sus historias. Hola chicos y chicas, nuevamente estoy con ustedes para contar mis historias. Soy la mamá de Mari, Karen y Lucero. Miren, ahorita lo que les voy a contar fue lo que me pasaba más adelante. Bueno, lo que me pasó más adelante. Lo que pasa que cuando yo me casé con mi esposo, vivíamos en Vivíamos, vivíamos en la casa que era de sus papás, pero un tiempo para acá tenía yo como ya tenía yo 3 de mis hijas, pero ahí en esa, vivíamos en un cuarto que era pues sí, que era casa de sus papás, pero fíjense que en las noches se escuchaba ruido adentro del cuarto. No sé qué pasaba. Desde ahí fue cuando me empezaron a suceder las cosas. A veces se oían como si se cayeran cosas. Y pues yo no sé qué pasaba porque yo iba a ver y no había nada. Estaba todo igual como yo lo había dejado. Y en las noches, fíjense que cuando ya nos íbamos, ya nos habíamos acostar, bueno, ya nos habíamos, ya mis hijas ya se habían acostado, mi esposo ya se había acostado, y siempre yo por andar haciendo esto, que el otro, del que hacer, era la última que siempre me iba a acostar. Fíjense que cuando yo me iba a acostar, apagaba la luz y ya pues apenas me había subido a la cama. Cuando iban a patear bien feo la puerta, se oía que la iban a patear así con muchas ganas, pero hasta se oía feo. Y yo pues las primeras veces pues me, me levantaba a la carrera y iba a ver qué había pasado, pero igual, nada, no era nada. Desde ahí como que me empecé a acostumbrar a que pasaran esas cosas, como que, no sé, a lo mejor no era miedo, no sé, yo como en el video anterior les conté que a mí no me ha dado miedo, no me da miedo. No sé, no me da miedo, me he armado de valor y la verdad no me da miedo, lo he tomado las cosas así como, pues quién sabe, ya pasó, sí se escuchó y no sé qué fue. Fíjense que luego pasaba una sombra, en las noches pasaba una sombra así y y tocaba, iba y tocaba al otro cuarto que estaba, que también les cuento que era de sus papás de mi esposo. Fíjense que nada más veía yo pasar una sombra, como la luz de afuera, sí había luz afuera en el patio. Y hagan de cuenta que como si pasaban y se reflejaba la sombra en la ventana de nuestro cuarto de nosotros. Entonces yo veía como pasaba la sombra y iba y tocaba al otro cuarto. Y ya tocaba, ¿qué? 3 veces y agarraba y se regresaba, chicos. Así como entraba, se salía. Y fíjense que yo cuando veía la sombra, los primeros días que yo la empecé a ver, yo veía la sombra que pasaba y pues yo me asomaba hacia la ventana. Luego, enseguida que yo veía que pasaban o que estaban tocando a la siguiente puerta, me asomaba y no era nadie. Pues yo ya lo tomaba y después fue seguido. Yo ya lo tomaba así como, pues no sé qué pasa. Entonces, después de eso, se oía como que arrastraban cadenas, así en el patio también, como que se oía pasos como que andaban caminando afuera, y hagan de cuenta que como si alguien llevara unas cadenas pesadas, pero pesadas, cadenas gruesas, les estoy hablando de unas cadenas gruesas, pesadas,
y se oía que las dejaba, como si alguien las fuera cargando y iba y las dejaban caer, pero ahí por donde estaba la ventana de mi cuarto. Pues igual, las primeras veces yo también me asomaba así, sí, deprisa, me levantaba y me asomaba a ver quién era o qué pasaba. No era nada. Entonces, desde ahí me empezaron a suceder cosas. Entonces, la verdad, yo no sé si desde ahí empezaron a hacer cosas. Pues nada más para mí o no sé. Porque yo era la única que lo escuchaba. Y como les había comentado en el video anterior, yo le decía a mi esposo y mi esposo pues, decía que él nunca escuchaba nada. No sé si porque si lo escuchaba y no me quería decir, la verdad no sé. Fíjense que en ese entonces yo tenía 3 de mis hijas. Porque, bueno, para aclarar, nosotras somos 3, pero tenemos una hermana más. Entonces, por eso mi mamá dice como que apenas tenía 3, pero ya. Uh-huh. Todavía, bueno, apenas, luego después nació Lucero. Lucero tenía, ¿qué? 3 meses de nacida. En esa ocasión yo estaban mis 3 hijas nada más, pues estaban pequeñas todavía. Lucero tenía 3 meses. Fíjense que en ese cuarto donde vivíamos no tenía concreto, no tenía losa. Era de un techo de teja. Era de teja y estaba grande el cuarto, estaba súper grande. Y fíjense que en una ocasión mis hijas ya estaban durmiendo, ya estábamos durmiendo. Mi esposo no estaba, porque como les comenté en el video anterior, que mi esposo siempre es de que, pues iba a trabajar y no tenía hora para llegar y X cosa. Eran las 12 de la noche, yo recuerdo que eran las 12 de la noche. Mis hijas ya estaban durmiendo, yo ya me había acostado con mi bebé y ¿y qué creen? Que cuando yo empecé a escuchar que en una esquina del cuarto, pero por fuera como que empezaban a rasguñar así, como se veía como rasguñaban así las tejas y como que las querían levantar. Entonces, pues cuando mi esposo no estaba, pues yo no me dormía. No me dormía, y mucho menos cuando mis hijas estaban bebés, no me dormía. Y y yo oí que empezaron a rasguñar así como las tejas, como que las querían levantar. Y pues yo me quedé así, escuchando nada más. Y fíjense que en ese entonces mi bebé, bueno, mi hija porque estaba bebé, estaba durmiendo bien tranquilamente. Y cuando se empezó a escuchar eso, fíjense chicos, que mi niña empieza y despierta y hacía llorar, pero hacía llorar como con miedo, no sé qué le pasó. Yo ese día pues sí me espanté porque dije, pues no sé qué le está pasando a mi hija, no sé qué tiene o por qué le pasa esto. Entonces, ella comienza a llorar, pero así lloraba. Hagan de cuenta que ella tenía mucho sueño, como que se dormía, pero al momento como que brincaba, bueno, como que saltaba así y empezaba a llorar así con desesperación. No sé cómo empezó a llorar así muy raramente. Y yo pues dije, ¿qué le está pasando? Entonces yo me levanto y y la levanté yo también, la cargué así, la estaba abrazando. Entonces yo siempre cargué a mis hijas con un rebozo. Yo siempre las anduve cargando con un rebozo y así. Entonces yo agarro ese día mi rebozo y cargo a mi niña, a mi bebé, y mis otras hijas estaban durmiendo, pues como les digo, estaban pequeñas todavía. Entonces yo me levanto y la cargué a mi niña, bueno, hacia mi bebé, y ella se quedaba dormida y al momento como que les digo que como se oía ese ruido afuera, como que si algo quería entrar a la casa. Y yo sola, con mis hijas, mi esposo no estaba.
Y decía yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues yo me espanté más porque pues era como pasaban los minutos, mi bebé así seguido y seguido y como que gritaba y lloraba desesperada. La verdad yo no sabía ni qué hacer. Dije, ¿qué hago? Y entonces dije, ¿a quién le pido ayuda? Entonces una de mis hermanas vivía como a unos 100 metros de donde yo vivía. Y dije, voy a ver a mi hermana. Bueno, yo pensé, voy a ver a mi hermana y le platico qué hago, qué le hago a mi niño, o que me diga qué está pasando. Pero dije, no, porque si es algo malo lo que se quiere meter a la casa, le vaya a hacer algo a mis otras hijas. Dije, ¿cómo las voy a dejar solas? Fíjense que en ese entonces yo no tenía celular, no tenía ni cómo comunicarme. Pues ya que estaba yo así, dije, no puedo dejar a mis hijas solas, ¿no? Y pues yo como les dije en el video anterior, yo soy muy, muy creyente, soy católica, pues, y como iba pasando el tiempo, se oía que querían así levantar las tejas. Querían, y mi niña se empeoraba más, lloraba, así se exaltaba, brincaba así bien feo, y no, y pues yo siempre, bueno, yo tenía agua bendita. Yo siempre he tenido eso en la casa. Pues yo agarré, pues, empecé a rezar, porque pues yo ya no sabía ni qué, mi niña qué es lo que tenía, mi bebé yo no sé qué es lo que tenía. Entonces, como mi bebé no estaba bautizada, pues no sé qué, pues por eso también me puse más nerviosa, porque dije, si es una bruja que quiera entrar, dije, no, no, no. Yo me, yo pensaba muchas cosas. Entonces yo agarré, me acordé que yo tenía el agua bendita, agarré, vacié en un vasito, me puse a rezar, estaba rezando, le pedí a Dios que pues lo que fuera, que se fuese, sí, que me ayudara, que para que se fuera. Mi agarré y le di unos traguitos de agua bendita a mi bebé, porque fíjense que a pesar de que lloraba, no despertaba. Hagan de cuenta que ella seguía dormida y dormida y dormida, pero nada más como que de momento lloraba así, como que se exaltaba, como que brincaba, pero ella seguía dormida. Y yo le di unos tragos de agua bendita a mi bebé, le puse pues en su cabecita unas cruces y empecé a rezar mucho. Y fíjense que esa fue nuestra salvación. Por eso les digo que pues Dios nos ama tanto y Dios me ama tanto y Dios siempre está conmigo. Bueno, con nosotros, siempre, siempre, porque me ha sacado de todo lo que me ha sucedido. Entonces mi niña como que se le fue pasando eso, se le fue pasando y yo no dejaba de rezar, de rezar, de rezar. Y yo decía yo, ¿y por qué no viene? Ahora sí mi esposo decía yo entre mí, ¿no? ¿Por qué no viene? Y les digo que yo no tenía ni celular, yo no tenía ni cómo comunicarme. Entonces, pues mi bebé se le fue pasando eso. Se le pasó, yo no sé ni si fue en ese entonces que era una bruja que quería entrar, la verdad yo no sé, chicos. No sé qué fue. Se le pasó todo eso que mi bebé tenía, pues ya la vi que se quedó dormidita, se quedó tranquila, pues yo la acosté, sí, agarré y la acosté. Entonces, este, como a las 2 horas llegó mi esposo. Pues yo ya no me dormí hasta que llegó mi esposo. Y le comenté y me dice, ¿a poco sí? Le dije sí. Y no me comentó nada, ni me dijo nada. Como él no cree en estas cosas. No cree. Entonces no sé si él pensaba que yo nada más le decía que eran inventos míos. No sé, la verdad no sé. Solamente yo sé lo que a mí me pasaba y todo eso. Entonces, pues, de ahí pues se quitó eso, chicos. Y les digo que pues era de que en las noches me iban a patear la puerta, así de bien fuerte, como era una puerta como de lámina, de esas de herrería, pues si le das una patada, pues se oye muy fuerte.
Y ahí me iban a patear 3 veces la puerta, ¿eh? No nada más era una sola vez. También, como Tres tocar la veces en la ventana. noche me iban a patear la puerta. Hagan de cuenta que como si fuera un niño o una persona adulta y de coraje iban y pateaban la puerta. Se oía muy fuerte. Y les digo que también en la sombra que pasaba y iba a tocar al otro cuarto que estaba, al lado del mío, también tocaba 3 veces. A la de 3 veces agarraba y se salía otra vez, se regresaba por donde entraba. Pero pues yo siempre lo tomé así, de que pues no es nada, quién sabe. Y de eso pues fueron las cadenas que les digo que se oía que las arrastraban afuera en el patio y las dejaban caer junto a la ventana de mi cuarto. Entonces no sé qué pasa o no sé qué pasaba porque desde entonces pues me empezaron a suceder esas cosas. Les digo que como en el otro video me empeoraron más, pero pues aquí en el otro video que les conté pues eso ya fue a mi persona lo que me estaban haciendo. Lo que ahorita les estoy contando era nada más de que escuchaba yo, de que pues esos ruidos. Pero pues yo me sentía bien, ¿no? Yo no me estaban haciendo nada a mí. Pero eso es. Fíjense que ya después fíjense que antes de que naciera mi cuarta hija. Nada más para comentarles poquito que esperamos que nos escuchen bien porque empezó a llover, entonces si se escucha como de fondo es porque está lloviendo. Ya, pero ya vamos. Fíjense que antes de que naciera mi cuarta hija, teníamos nada más a mis 3 hijas, como les comento. Fíjense que más antes era, era de que cada domingo íbamos a visitar a una de mis hermanas. Íbamos, siempre cada domingo íbamos allá. Iba mi esposo, mis 3 hijas, iba yo. Y luego ya regresábamos como a las 9 de la noche para la casa, nos regresábamos. Pero era de cada domingo que nosotros íbamos. Y fíjense que en una ocasión que nosotros regresamos, no recuerdo qué mes era, pero era de pues, esos meses que no llueve ni nada. Regresamos, veníamos, bueno, en una ocasión que regresamos a la casa, fíjense que llegamos a la casa y acostamos a las niñas. Una de mis niñas, la más pequeña, ya venía durmiendo. Incluso pues, mi esposo la traía ya cargando porque ya se había dormido. Y llegamos a la casa, eran las 10 de la noche. Y ya agarré y pues ya acosté a mis hijas. Mi esposo se salió afuera, sí estaba afuera en el patio. Como el terreno es muy grande, pues se salió en el patio. Bueno, no en el patio, se fue más allá. Y yo también estaba afuera y yo ya había acostado a mis hijas. Entonces, una de mis hermanas vivía también, le estaban prestando un cuarto ahí es que hay más cuartos. Una de mis hermanas vivía también aquí en esta parte de aquí. Entonces nosotros llegamos, acostamos a mis hijas y pues nos salimos para afuera. En esos chicos que empezamos a oír que empieza a llorar a una persona, pero como una señora. Ya me acordé. Fíjense que en ese tiempo es cuando están las milpas de que siembran el maíz, pero era como en el mes de octubre, noviembre, por ahí así, chicos, porque el maíz ya estaba seco. Obviamente cuando se seca el maíz ya se seca. Y entonces cuando escuchamos que empieza a llorar una persona, se veía como una mujer, pero fíjense que había perros, sí había unos perritos, tenía unos 2 perros mi hermana, tenía 2 cachorros mi hermana y había más. Les digo que aquí hay varios cuartos y luego de que los rentan o los prestaban a otras personas que se venían a vivir. Entonces, como les comento, estábamos afuera y oímos que empezó a llorar una señora.
pero pues era, las 10 de la noche era muy temprano todavía, porque todavía se escuchaba pues, que pasaba gente en la calle, que se oía que había todavía ambiente en la calle, entonces era muy temprano todavía a las 10 de la noche. Y cuando escuchamos que empezó a llorar esa persona, bueno, sí lo que fue, voy y me acerqué a donde estaba mi esposo y le dije, ¿sí escuchaste? Y me dice, sí. Pero fíjense que cuando se oía que estaba muy cerquita, los perritos andaban afuera en el patio todavía, pues ahí andaban, incluso hasta unos andaban junto a nosotros. Y me dice, sí, y le dije, ¿qué será? Y me dice, no sé, pero se oía muy fuerte se oía, como si estuviera cerquita. Y me dice, no sé. Le dije, y me dice, ¿tú crees? Dice, que no sé, dice, se oye como una señora, ¿verdad? Le dije, sí, sí se oye como una señora. Pero lloraba, chicos, como con mucho sentimiento, con mucho dolor, que hasta se estremecía uno como yo, como le escuchaba a uno que lloraba. Y me dice, ¿quién crees? Y me dice mi esposo, ¿quién crees que sea? Y les digo que como se oía muy fuerte, muy así, muy cerca, y me dice mi esposo, ¿crees que no? Dice, ¿se oye como una señora? Le dije, sí, se oye como una señora. Y me dice, ¿tú crees? Dice, ¿crees que no le pasaría algo? Le dije, no sé. Y todavía mi esposo me dice, vamos a ver. Le dije, vamos. Pero yo como no muy convencida, ¿no? Le digo, vamos. Entonces para eso mi hermana ya estaba fuera de su casa donde vivía ella, con su esposo y sus hijos. Y nada más nos estaba viendo. Y y como cerca de la casa del terreno de nosotros hay una milpa, había una milpa, porque pues ahorita ya no es la siembra, ya es un terreno, ya hicieron casas. Y hagan de cuenta que la milpa estaba junto de la carretera, así daba hacia la carretera. Entonces nosotros nos acercamos a la milpa y me dice mi esposo. Y después ya no se oían, conforme iba chillando lo que estaba chillando, lo que se oía. Se oía primero en la calle, pero no. Después ya se oía en la carretera. Y me dice mi esposo, vamos a ver, dice, no será una señora que le pasaría algo. Pero les digo que lloraba y yo ese llanto yo nunca se me ha podido borrar de la mente, ¿eh? Lloraba, pero con mucho sentimiento, con mucho dolor, pero hasta como que se queja, no sé. Y le dije, vamos, y me dice, sí. Dice, vamos a ver, dice, a lo mejor es una señora que le pasó algo, pero les digo que ya se escuchaba en la carretera. Entonces mi hermana les dijo que estaba fuera de su casa y nada más nos estaban viendo. Y me dice, y no, pues no fuimos. Les digo que yo sí le dije a mi esposo, pues si quieres vamos. Pero no muy convencida porque yo dije, mis hijas las voy a dejar solitas, ¿no? Entonces, no fuimos, nos quedamos ahí nada más escuchando, pero se oía muy fuerte, más se oía que se acercaba. Y fíjense que los perritos que andaban por ahí con nosotros no ladraban ni nada, ellos se ni en cuenta, ¿eh? Y hasta dije, ay, ¿a poco ellos no lo escuchan? Y ya ven que cuando un animalito escucha, un perrito escucha, luego ladra. Y dije, ¿a poco ellos no escuchan? Dije, pues quién sabe. Entonces les digo que nos quedamos parados. Y fíjense que cuando soltaba el llanto, y luego cuando volvía otra vez a soltar el llanto, como que se acercaba más. Entonces, y después ya cuando nosotros sentíamos que ya estaba junto de nosotros, sí, ya nos escuchó, sino que después volvimos a escuchar el llanto y ya se oía mucho más quedito, como que fue disminuyendo. Y cuando muy apenas se escuchaba, fíjense lo que es, que cuando muy apenas y ya se escuchaba que el llanto, los cachorros que se meten corriendo yo me acuerdo que hasta mi hermana dice que se metieron a su cuarto, se metieron corriendo y empezaron a maullar así con mucho miedo los cachorros. Y se fueron a esconder a donde pudieron, cuando ya casi no se escuchaba. Entonces, pues nosotros dijimos, pues ya nos escucha ya.
Pero fíjense que nosotros pues, no sabíamos, la verdad, lo que era, no nos dio miedo. Les digo que a donde incluso dice mi esposo que fuéramos a ver. Entonces mi hermana nada más le digo que nos estaban viendo desde afuera de su casa. Y si no, luego ya cuando regresamos, pues que ya nos escuchó, regresamos y dice mi hermana, ¿ahora qué estaban haciendo hasta allá? Y le digo, pues, le dije, ¿sí escuchaste? Le dije, es que una señora viene llorando. Le dije, ¿a poco no escucharon? Dice, sí, sí escuchamos. Entonces en eso mi cuñado nomás le empezó a dar risa. Y dice mi hermana, ay, de veras ustedes. Dice, o sea, que le digo hasta, y sí le dije, es que hasta me dijo que fuéramos, le dije que mi esposo me había dicho que fuéramos a ver. Y mi hermana también nomás le empezó a dar risa. Y le dije, ¿qué cosa? ¿Qué era? Y me dice, ay, de veras ustedes, dice. O sea que se iban a ir, dice, iban a dejar a las niñas solitas. Le dije, pues, ya está cerrada la puerta. Le dije todavía yo a mi hermana, está cerrada la casa. Y me dice mi hermana, ay, de veras con ustedes, ya mejor métanse. Eso fue lo que me dijo. Pues ya, nos quedamos con esa tentación. Le dije a mi esposo, ¿qué crees que haya sido? Y me dice, no sé, dice, pero sí oye como una señora. Y ya ven, chicos, que cuando dicen, muchos no, que dicen, ah, es que la Llorona dice, ay, mis hijos. No, no es que diga, ay, mis hijos, no es cierto. Ya lo comprobamos que no es cierto, chicos. Ya al otro día, pues ya pasó esa noche, al otro día, este, con la tentación. Luego al otro día me ve mi hermana y me dice, ¿sí supiste lo que fue anoche? Le dije, no. Le dije, ¿qué fue? Y me dice, fue la Llorona. Le dije, no inventes. Me dice que sí fue la Llorona, ¿eh? Dice, fue la Llorona la que pasó. Dice, venía de esta parte de aquí, dice, y pasó por la carretera. Le dije, pero se oía bien cerquita. Y me dice, no, dice, pero fue la Llorona. Dice, cuando escuches eso, dice, nunca se vayan a acercar. Le dije, ay, no te creo, yo también diciéndole, no te creo, le dije, pues no que la Llorona, pues dice así, así. Dice, no, eso no es cierto. Dice, lo que pasó anoche fue la Llorona. Dice, ¿por qué crees que los perros se metieron corriendo? Dice, ya no salieron. Dice que incluso ellas, sus cachorros que tenían, que se metieron hasta adentro y se escondieron abajo de las camas y que ya no querían salir, que lo sacaban y no, que los perros con mucho miedo y no querían salir. Dice, fue la Llorona lo que pasó anoche. Dice, y todavía ustedes se iban a ir, dice, iban a dejar a las niñas solitas. Hasta me dice mi hermana, ¿y qué tal si se van? Dice, y viene y se lleva a sus hijas. Le dije, ay, no digas eso. Le dices que nunca vayan a acercarse cuando vuelvan a escuchar así. Dice, nunca se vayan a escuchar. Dice, nunca dejes a tus hijas solas. Pues ya, por eso supe que fue la Llorona la que pasó. Fíjense que a veces uno no sabe y pues en ese entonces cuando nosotros la escuchamos no nos dio miedo. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué era. Pues ahora yo pienso que si algún día la escucho, que espero que no, pues ya sé qué es lo que es y a lo mejor me va a dar un poco de miedo. No les voy a negar que no, porque a lo mejor ya sé qué cosa es. Pero no sé, a lo mejor a mí me ha dado eso de escuchar las cosas, de ver cosas una que otra vez, porque también, fíjense que hace tiempo, en las noches, se escuchaba como que chillaba algo, pero eso ya era como a las 1 de la mañana. A veces se escuchaba que chillaba algo, pero muy feo. Yo digo que no sé si han escuchado cuando un perro maulla. Pues no se oye como un perro, se oía como algo, otra cosa. Yo la verdad yo no sé qué sea, pero hubo un tiempo que yo escuchaba eso. Entonces no sé por qué yo escucho eso. La verdad yo no sé. Pero fíjense que como yo les digo, a lo mejor porque ya me acostumbré a que me han pasado muchas cosas, a que he escuchado muchas cosas. La verdad no me da miedo, No me da miedo porque no sé, no me da miedo. Y
Fíjense que también les voy a contar que cuando empezamos a hacer la casa, mi papá vivía. Porque, bueno, en el primer video les dijimos que antes vivíamos como en otra parte y después pues ya se hizo como la casa actual en donde estamos viviendo ahora. Entonces mi mamá es lo que les está diciendo, como cuando estaban haciendo la casa actual fue lo que le pasó. Fíjense que así como dice Lucero, como les conté al principio de lo de pues, que vivíamos en un cuarto de tejas, que tenía techo de teja. Vivíamos ahí, pero cuando se empezó a hacer la casa que a donde ahorita ya vivimos, mi papá vivía aquí junto de la casa donde ahorita estamos viviendo. Incluso mi esposo hizo un cuarto para que se lo prestó a una de mis hermanas. Después mi hermana se fue y ese cuartito mi papá pues me dijo que quería vivir conmigo y X cosa, ¿no? Después mi papá lo ocupó y mi papá vivía en ese cuartito. En ese cuartito, chicos, si recuerdan del video anterior, que yo les dije que es a donde no sé qué fue lo que pasó, que cuando les dije que mi cachorra fue a ver cuando estaba ladre y ladre y que no dejaba dormir. En ese cuartito también era de teja, tenía el techo de teja. Y y ahí vivía mi papá. Incluso después cuando mi papá ya no estuvo, porque pues mi papá ya falleció, mi mamá no vivía aquí y pues ya después mi mamá se vino a vivir conmigo porque también me dijo lo mismo, ¿no? Yo quiero vivir contigo. Y ya mi mamá se vino a vivir en ese cuarto. Entonces, cuando mi papá vivía en ese cuartito, empezaron a construir, estaban construyendo la casa donde ahorita vivimos. Y cuando estaba así que la estaban construyendo, ya estaba todo, como se dice, en obra negra. Ya tenía puertas, todavía no tenía losa, pero ya estaba así todo. Y mi papá en una ocasión me dice, ¿qué crees, hija? Le dije, ¿qué pasó? Y me dice, fíjate, dice que yo vine, dice, yo vine incluso cuando yo regresé ayer, porque mi papá, pues como vivía con uno de mis hermanos nada más, mi papá se salía a veces con los amigos y X cosa, y ya regresaba como a las 7:30 de la noche, regresaba como a 7:30 de la noche o las 7 de la noche. Ven que a veces como a las 7 todavía se ve un poco. Entonces mi papá me dice, ¿qué crees, hija? Le dije que me dice, fíjate que yo ayer que regresé, dice, yo venía entrando, dice, bueno, todavía me faltaban unos metros para llegar a la casa. Dice, fíjate, dice, ya apenas, dice, ya se estaba oscureciendo, dice, pero todavía se veía un poco. Me dice, ¿qué crees? Dice que yo vi salir. Ay, fíjense, chicos, hasta él incluso me dijo, dice, ¿y ahora, hija? Dice, ¿qué estabas haciendo ahí esas horas? Le dije, ¿a dónde? Y me dice, acá dentro en el cuarto. Le dije, ¿yo? Me dice, sí. Le dije, ¿yo qué voy a venir a hacer esas horas aquí? Y me dice, entonces, ¿quién fue? Dice, ¿quién salió? Dice, de tus cuartos. Le dije, ¿por qué? Y me dice, fíjate que yo ayer que yo venía, dice que yo vine, dice, venía yo de la calle, dice, dice, pues me faltaban unos metros para llegar a mi cuarto. Le digo, ajá. Dice, fíjate que en la puerta tal, porque tenemos la casa, son 2 puertas de salida. Dice, en la puerta tal, dice, fíjate que bajó una persona de blanco. Una mujer, dice, de blanco. Le dije, ¿a poco sí? Y me dice, sí. Dice, ¿pero qué crees? Dice, bajó, dice, y como que se fue así para mi cuarto. Dice, y de ahí yo ya no, dice, y pues yo hasta pensé, dice, pues yo pensé que eras tú. Le dije, ay, ¿y yo que voy a andar de blanco, no? Le dije. Y se empieza a reír mi papá. Dice, bueno, es que yo pensé, le dije, ay.
Dice, pero fíjate, dice que salió de tus cuartos, sí, de la casa, dice, se dio bueno, sí, caminó hacia mi cuarto y se metió. Le dije, ¿es en serio? Y me dice, sí. Fíjense, chicos, que la verdad yo no sé qué pasó. No sé qué pasaba, pero incluso mi papá dice que que vio salir de la casa que estaban haciendo a una mujer de blanco. ¿Te imaginas que sea la que vimos? ¿La que soñamos del cuarto? Bueno, la que mi hermana dice, chicos, no sé si recuerdan que en nuestro primer video... Y si no lo han visto, váyanlo a ver porque ahí les contamos como muchas cosas. Entenderán un poquito el contexto de esto, pero solo así como muy rápido. Lucero y yo recordamos que en un cuartito siempre soñábamos con una mujer de blanco. Y eso es lo que dice mi hermana, porque, bueno, para que comprendan, nosotros vivíamos en un cuartito, pero hagan de cuenta que está como a unos 30 metros más o menos de distancia de donde está ahorita actualmente la casa. Y ese cuartito está en medio de ahorita donde vivíamos y de nuestra casa actual. Entonces por eso mi hermana dice que tal que a lo mejor esa sí era la mujer que nosotros veíamos en sueños. Y pues sí es algo como extraño. Te deja pensando. Chicos, miren, ese cuarto que ellas están diciendo, ahí vivía esa casa, bueno, ahí vivía mi hermana. Yo a veces yo a veces iba a ver a mi hermana y ese cuarto se sentía como que tenía una vibra rara. No sé qué tenía porque a mí no me gustaba estar en ese cuarto, a pesar de que mi hermana tenía sus niños y había mucho ambiente. Ya ven que cuando dicen que en una casa hay niños se siente mucho de hogar, mucho de ambiente, así, ¿no? A pesar de que mi hermana tenía sus niños, como que ese cuarto tenía algo, como que se sentía frío, como que se sentía triste, como que yo no me sentía cómoda en ese cuarto. Después, pues, a través de hace muchos años, mi hermana, pues, hizo su casita y pues ya dejó ese cuarto. Ese cuarto se quedó solo, ya nadie vivió ahí. Fíjense que ese cuarto sí tenía unas malas vibras, porque como comentan ahorita ellas, en donde yo les digo que cuando me sucedió eso de que cuando mis hijas estaban pequeñas, que vivíamos en un cuarto que era de mis suegros, así, y teníamos que cruzar ese cuarto para llegar, para venir a la casa a donde ahorita vivimos. Entonces, chicos, ese cuarto se veía muy oscuro, se veía muy feo, muy tenebroso. Porque y como tenía una ventanota grande y como tenía como un portalito hacia afuera, como que se sentía una vibra muy fea porque cuando iba uno pasando, hasta como que sentía uno que alguien nos iba a agarrar por atrás y hasta como que le corríamos cuando íbamos a pasar este cuarto, Se sentía muy feo. Ahorita ya no, pero se sentía muy, muy feo ese cuarto. Y ya, bueno, pues regresamos a lo que les estaba comentando de lo que mi papá me dijo, que había visto la mujer de blanco. Dice, ¿qué crees, hija? Dice, yo vi que salió de tu casa, dice, bueno, de los cuartos, dice, y dio la vuelta al patio, dice, y se metió a mi cuarto. Dice, hija, pero yo llegué a mi cuarto, dice, no había nadie, absolutamente nadie. Le dije, pues no sé, le dije, pues no sé, yo nunca he visto nada. Y me dice, sí, bueno, ya pasó ese día. Después otra vez me comentó, pero esa sí ya fue una mujer, pero de negro. Me dice, hija, dice, fíjate, dice que en esa casa espantan. Le dije, ¿por qué? Y me dice, ahora no es una mujer de blanco, dice, ahora salió una mujer de negro. Dice, igual, bajó, salió de ahí. Dice, hagan de cuenta que como el cuartito de mi papá el terreno estaba... Desnivel, tenía un desnivel. La casa está como a 1 metro más o menos más arribita del cuarto que mi mamá comenta. Ajá. Y el cuarto estaba exactamente como muy pegadito a la casa que estaban haciendo, donde estamos actualmente.
y pues era un cuartito pequeñito como dice mi mamá, pero sí tenía un desnivel O sea, como como que de un tenía, metro. ajá. Y para pues llegar a él, como que tenías que Que, recorrer el patio y había como una rampita que Ajá, bajaba para justamente bajar. hacia el cuarto. ajá, Ujú. Eso es, así estaba. Y me dice mi papá, dice, fíjate que bajó dice, salió de los cuartos, dice, bueno, sí, de la casa, dice, y dio la vuelta al patio, dice, y bajó así, entró, dice, y se fue de nuevo para mi cuarto. Dice, pero igual, hija, dice, otra vez, dice, ese día yo, dice, venía yo entrando y volteé y la vi, dice que salió, dice, pero ya era de negro. Le dije, hasta incluso mi papá me dijo, dice, cuando termine en esa casa, hija, dice, que le dé la bendición el padre, dice, que le venga a rezar, dice, porque hay algo malo en esa casa. Y yo le dije a mi papá, le dije, pero pues no, le dije, pues yo no he visto nada. Y me dice, pues hija, dice, eso es lo que pasa, ¿eh? Pues les digo, chicos, que terminaron la casa, ahorita el cuartito donde les digo que mi papá vivía ya no existe, porque pues hagan de cuenta que la casa ya está, ya la compusimos, ya la levantamos, ya lo que es, ya no. Este, la casa antes era, cuando la terminaron, era de una sola planta. Fíjense que cuando empezaron, ¿Y ese cuartito ya existía antes? ¿O lo hicieron? no. lo hicieron. Lo hicieron porque también antes, bueno, antes de que se construyera aquí la casa, como mi mamá les dice anteriormente, mis tíos prestaban como a sus conocidos así de es que no tengo dónde vivir y decían pues te prestamos un pedacito. Y ese cuarto se hizo por eso. Y yo recuerdo a unos señores que ya vivían desde mucho antes que mi abuelito viniera a vivir, pero pues igual como dice mi mamá, pues la gente a veces pues construye su casita y pues ya, se va y por eso se queda ese cuarto. Entonces ya después de eso, de que vinieron algunas personitas a vivir, después fue cuando dice mi mamá que mi abuelito le dijo que pues él le gustaría vivir aquí y pues ahí se le quedó su espacio para que se sintiera cómodo. Y sí, chicos, y como les comento, la casa cuando la terminaron aquí donde estamos viviendo, era una sola planta. Fíjense que hace 3 años que empezaron a construirlo de arriba. Hace como 3 años lo hicieron otro piso de arriba. Pero fíjense que cuando iban a echar el colado, sin la parte de arriba, ya habían puesto toda la madera, de que ya iban a... Como les platico en el video anterior, les platicaba que a partir de un tiempo hacia acá me empezaron a suceder muchas cosas, pero ahí ya fue a mí. Y fíjense que ahora sí lo último que nos pasó de ahorita de reciente fue pues de los cuartos también, de cuando hicieron el piso de arriba, ya habían puesto toda la madera que iban a colar la parte de arriba, bueno, sí, el segundo piso. Fíjense que en una ocasión estaba yo con mis hijas, estábamos aquí, y y se escuchaba que caminaban arriba. Habíamos regresado de algún lado, ¿no? No. Se escuchaba que caminaban, pero unos pasos como de... Sí saben que los zapatos mineros están muy pesados y hasta el caminar como se escucha muy pesada la pisada, ¿no? Pues así se escuchaba en la parte de arriba, que andaban caminando, se oía zapatos pesados. Pues eso pasaba, pues, como unas 3 veces pasó que escuchábamos que andaban arriba. Y como decíamos, pues, quién sabe, no creo. Y a veces, pues, sí medio nos asomábamos y no había nada. Y la tercera, cuarta vez que pasó, que también estábamos aquí también, eran como a las 10 de la noche, todavía estábamos despiertas. Entonces empezaron a escuchar igual mucho ruido arriba con la madera, como si jalaran la madera, como si la arrastraran.
y lo más fuerte que se escuchó, que como si se hubiera caído toda la madera que habían puesto para el colado. Se cayó ese día. Entonces voy a su cuarto con mis hijas y les digo, ¿sí escucharon? Y me dicen, sí. Entonces una de ellas dice, ¿qué pasó? Y así bien enojada, ¿no? Me dice, ¿qué Es pasó? que hasta ese punto, como dice mi mamá, ya llevaban como varios días que estuvimos escuchando eso. Y justo fue como en ese tiempo en donde, pues ya saben, ¿no? Los malos actos de las personas, que nosotros decíamos que eran como, pues, brujas, en su momento sí lo dijimos. Pues Mari justamente es la que dice mi mamá, es la que sí se enojó. Ajá. Pero también para esto, nosotros, mis hermanas, mi mamá y yo, estábamos como en cuartos consecutivos. Estaba primero mi mamá, luego estaba yo y luego estaban mis hermanas. Y yo recuerdo mucho que mi mamá y yo éramos las únicas que escuchaban los ruidos primero. Y luego les decíamos a mis hermanas y ellas decían, ay, yo no escucho nada. Pero porque siempre eran como pasaditas ya las 11 de la noche. Y luego nada más nos quedábamos escuchando, pero como dice mi mamá, siempre escuchaban así, que andaban así en el recorrido, en todo el techo. Y después, o sea, iban de aquí para allá y regresaban y siempre arrastrando como polines. Y esa última vez fue, o sea, ya les habíamos dicho a mis hermanas. Y ellas decían, pues es que nosotros no escuchamos nada. Aparte también se escuchaban como que pegaban en las varillas, entonces Ajá. pues como que retumbaba el sonido en las paredes. Ajá, y como al lado, bueno, atrás de la casa hay como un frontón. Entonces ahí se escuchan a veces los golpes y a veces uno de ellos se saltaba por sus pelotas, de que luego se venían y Ajá, de que se empezaban. volaban las pelotas para el techo de acá. Es Entonces, pues Se nos pasaban. pedía permiso o a veces ni nos pedían permiso Y y ya. se subían y pues eran ellos los que hacían ruido. Entonces nosotros también teníamos como esa teoría de que a lo mejor era alguno de los vecinos que ya se había subido. Ajá, y pues ya después ese día fue cuando dicen que Mari y mi mamá, pues ya ahorita les cuenta a mi mamá qué pasó. Pero lo raro es que, como yo les comenté en el video anterior, que siempre me ha sucedido a mí. Casi de mi cuarto donde está se escucha lo que se escucha más. Entonces se escuchaba más aquí a donde yo estaba en mi cuarto, abajo de mi cuarto se escuchaba más. Y luego como que ese día de las maderas, sí ya se oyó muy, muy, muy fuerte porque se oyó como si se hubiera caído toda la madera. Primero empezaron a oír los pasos, después empezó a oír que caminaban. Que arrastraban los polines. Y después hagan de cuenta que como que arrastraban las maderas así pesadísimas, como se oía que las iban arrastrando. Y pues nosotros pues pensábamos eso, ¿no? De los pasos, pues como comenta Karen y Lucero, que pensábamos que eran los chicos que se pasaban aquí a nuestra casa por las pelotas. Pero dijimos, pues es que no, porque ya está toda la madera, ya para que iban a echar el colado, ¿cómo se van a pasar? Que van a hacer adentro de los cuartos de arriba, ¿no? Es lo que pensábamos. Entonces, ese día les digo que se empezaron a oír los pasos. Así las que caminaban así pero zapatos pesados así. Después empezó a escuchar que arrastraban la madera, pero así bien, bien fuerte, como si fueran maderas muy pesadas. Después de eso se oyó que se cayó toda la madera que habían puesto para que ya iban a echar el colado. Ahí fue cuando ya mis otras hijas que no escuchaban, ya escucharon. Sí. Fue cuando les dije, y me fui corriendo así a su cuarto, les dije, ¿escucharon eso? Y me dicen, sí. Entonces esta Mari agarra y viene enojada y me dice, ya estuvo, ¿no? Bueno, dijo, ya estuvo. Dice, yo no sé quién es. Agarra y se sube como la escalera está por la parte de afuera en el patio. Salimos y se sube, bien enojada. Entonces yo voy ahí atrás de ella, ¿no? Y pues como muy ingenuas, ¿no? Pues sí, ya hasta después pensamos, ¿no? Ahí vamos.
voy atrás de ella. No, sí se subió con la escoba, ¿no? Porque le Una dijimos... piedra, algo así. O sea, Ajá. llevaban algo, pero mi hermana como dijo, pues es que voy a ver, pero pues si hay algo, pues también para defenderse, ¿no? Ajá, sí, porque pues como les comentamos, ¿no? Pues es que a lo mejor se brincaron o X cosa. Y es que pues no se veía nada porque Estaba pues ya súper, estaba todo tapado y los focos que teníamos afuera pues no No pegaban alumbran directo. hacia arriba. no, nada más era en la parte de O sea, abajo. todo se veía oscuro. Ajá, porque como estaba allá, le dicen la simbra, ¿no? Algo Ujú, así de cuando ya van a echar el colado de... ujú, de la Bueno, el loza. colado. Y pues mi hermana sí agarró algo y se subieron. Entonces ahí vamos. Ahí nada más yo voy con el celular. Con la lámpara del celular andamos cuarto por cuarto, porque fíjense que así como se oyó que se cayó toda la madera, yo sí pensé, dije, puede ser alguien que se vino o se estará llevando la madera y movió algo y ya se cayó todo, porque sí se oyó muy fuerte el golpe que se cayó la madera. Entonces, les digo, como les comento, nos subimos, se subió Mari, me subí yo, ahí voy atrás de ella. Y ahí voy alumbrando cuarto por cuarto, pero se estaba súper oscuro en los cuartos porque pues ya estaba todo tapado, no se veía nada. Ahí voy con la madera, digo, con el celular alumbrando. Cuarto por cuarto nos andamos pasando. Fíjense que yo no sé qué fue, pero la madera estaba intacta. No se cayó nada, no faltaba nada de madera, no había nadie. Yo no sé qué pasaba. Igual, chicos, algo que pasó muy curioso es que cuando ellas iban subiendo las escaleras, o sea, el ruido estaba así a lo descarado, cuando todos lo estábamos escuchando, se escuchaban así como seguían con la madera y cómo avanzaban, Las pero así varillas y mucho, todo mucho eso. ruido, o sea, como si en verdad estuviera una persona ahí descaradamente así como moviendo Todo. la madera y las, ¿cómo se llaman? Tarimas. Ajá, A o las sea, como varillas. que se escuchaba así mucho, mucho, mucho. O sea, ya era mucho. Nosotros decíamos, ya era muy descarado el cómo pues movían todo, ¿no? Y cuando ellas van subiendo, o sea, todavía ni siquiera llegaban, yo creo que arriba, Como a mitad de escalera, ¿no? y de la nada ya no suena nada. O sea, se cayó así, todo quedó en silencio. Y mis otras dos hermanas, Lucero y mi otra hermana y yo nos quedamos así como de, ¿y ahora qué, no? Porque cuando ellas iban subiendo en serio ya no se escuchó nada. O sea, de un ruido así muy extremo pasó al silencio absoluto. Ajá, pues es que mi mamá y Mari fueron las que subieron, pero yo y mis otras hermanas como que nos quedamos al pendiente de ellas en la entrada de la casa, pues por si era alguien, ¿no? Pero pues no, sabes cómo les dice Karen, como que cuando ellas iban subiendo como que se dejó de escuchar. Y nos esperamos y escuchábamos a mi mamá y a Mari que estaban hablando. Pero pues después bajaron y fue cuando nos dijeron que pues no había nada. Les digo que no, nos subimos y no. Incluso nos metimos en los cuartos, como les digo, estaba muy oscuro. Hasta le dije a Mari, le dije, ahora ya nos venimos a meter y estamos aquí adentro. ¿Y qué tal si hay una persona y nos hace algo, eh? Y no traemos ni con qué defendernos, y le dije. Pero no, anduvimos cuarto por cuarto alumbrando con la lámpara simplemente nada más del celular y nada, no había nadie, la madera estaba así como la habían dejado los albañiles. Desde ese entonces, y como, sí, como nos enojamos ese día y íbamos diciendo hay cosas, ¿verdad? Ya no se escuchó nada. Desde ese día fue la última vez que se escuchó arriba y ya no se escuchó nada, chicos. Nada, nada. Fíjense que ya esa vez, pues, ya desde ahí ya no se escuchó nada. Fíjense que, como les comenté en el otro video, pues han pasado cosas y pues ahora sí ya no, ya como que ya se ha calmado mucho eso, porque pues si nos querían hacer algo o me querían hacer algo a mí, pues como les dije, no, pues no han podido conmigo porque, pues en primera, no me da miedo. En segunda, porque yo digo que siempre Dios está con nosotros y mientras Dios esté con nosotros, ¿quién contra Él? ¿No? Entonces,
Pues ahorita fíjense que sí me cae de raro también porque la otra vez, como en el video anterior, ¿se acuerdan que yo les conté que yo cambio de cuarto así? Que cada rato cambio mis cosas de cuartos. Así, así. Y cuando yo estaba en el cuarto que yo estoy, bueno, en el cuarto que a veces yo cambio mi cama y así mis cosas, antes se escuchaba como un tic-tac de un reloj, pero así junto a la cabecera de mi cama. Y yo me quedaba y decía, como, pero así, así claramente. Y yo, decía yo, pues quién sabe. Y yo hasta luego cuando se escuchaba así, pero nada más de mi lugar de donde yo me quedaba. Y ya, pues yo no lo tomaba en cuenta. Después, como les comento, luego me pasé a otro cuarto. Ay, un tiempo estuvo así. Ya sé cuando, pero más seguido era cuando yo les conté que me pasaban muchas cosas a mi persona. Después ya se quitó eso, ya no escuchaba eso. Ahorita últimamente, otra vez ya se empieza a escuchar ese tic-tac del reloj. Cuando se está así el reloj así de... Ven que antes los relojes de cuerda, Los como... segunderos, ¿no? Ajá, del segundo como hace, que hace mucho ruido así, que se oye así muy, muy escandaloso, así se oye. Ahorita últimamente ya se escucha eso. Y bueno, no tiene mucho que a veces tengo una sensación de que huele mucho a cigarro, pero nada más en mi habitación, a donde yo estoy. Hagan de cuenta que como si yo estoy acostada y como que si la persona está junto de mí sentada y está fuma y fuma y todo el olor del cigarro. Y pero pues ya digo, ay no, yo no sé, ya como que ya no le tomo en cuenta. Y ahorita últimamente también les digo que otra vez ya empieza lo del tic-tac del reloj. Ahorita ya me cambié de cuarto, la otra vez, y y es a la hora que sea, ¿eh? Era en la mañana cuando yo lo empecé a escuchar. Ya me estaba preparando para que ya me iba a ir a trabajar y empecé a escuchar eso. Pero yo no lo tomé en cuenta. Dije, ay, ya, yo me apuré y me fui. Después pasaron días, después otra vez, y así, y así. Hasta dije, ¿es mi imaginación? O otra vez ya empieza. Entonces le digo a Lucero una vez, le digo, ven, ya fue. Le dije, ¿se escucha o nada más yo lo escucho? O le dije, es que escuchas. Y ya se acercó. Y le dije, escucha bien. Y sí, dice, le dije, ¿qué se oye? Y sí me dijiste, ¿no? Porque me dijo, o sea, les digo, o sea, ahorita es como de está mi mamá y al lado es donde yo me duermo. Bueno, en el otro cuarto, en el cuarto de al lado. Y esa vez creo que estaba haciendo, no, creo que ya me iba a acostar porque estaba haciendo algo y mi mamá me llamó porque escuchó que seguía despierta. Y me dijo, ven, y ya fui. Y me dijo, mira, escucha, dime qué oyes. Y ya, pues nos quedamos en silencio las dos. Y obviamente rápido reconocí el sonido y le dije, se escucha como un reloj. Ujú. Y ya después le dije, pero sí se escucha, ¿verdad? Dice, sí, pero era por mi cama, ¿verdad? Sí, porque yo me estuve moviendo porque traté de ver dónde estaba. Y, ajá, porque me quedé al lado de la cama de mi mamá y ahí se escuchaba, porque me moví como hacia en las esquinas de todo el cuarto y solo se escuchaba como en esa parte. Ajá, se escuchaba en la cama. Primero se escuchó en una pared. Luego, hagan de cuenta que como que fue rodeando así, hasta que llegó a donde estaba mi cama y fue como yo ya le dije a Lucero, le dije, ven, y ya me dijo, sí, se escucha como un reloj. Entonces, después, ya no, pues ya unos días y ya no se escuchó. Y apenas qué día otra vez lo volví a escuchar, pero ya se oía como en una esquina. De donde está mi cama hacia 1 metro, ya se escucha. Entonces, yo no sé qué pasa. O sea, yo, como les digo, si es algo que me están haciendo algo a mí o quieren otra vez conmigo, pues yo digo, ¿no? Están perdiendo su tiempo. Porque pues, si antes que me hacían muchas cosas más feas,
ahora sí con el amor de Dios y con su ayuda nunca me pudieron hacer nada, pues ahorita pues no sé por qué insisten, insisten, insisten. Entonces simplemente yo digo pues que Dios les perdone, ¿no? Porque pues están haciendo cosas que la verdad no, están en contra de Él y pues ahora sí. Eso es lo que me ha sucedido, chicos, y hasta ahorita. ¿No te acuerdas que Este, también hubo un tiempo en el que se empezaron a escuchar como golpecitos en la pared? Ajá, sí, sí, chicos, sí, ya se me había olvidado eso también. Que sí, fíjense que antes del reloj, como que se escuchaba también a donde estaba mi cama, también se escuchaban golpes, como que Como pegaban si así en fuera la un pared. tamborcito, pero se Ajá, escuchaba como en medio de la de pared. la pared, o sea, no fuera ni al lado, como en medio. Entonces, digo, ¿por qué a mí nada más me sucede eso? ¿Por qué nada más yo escucho eso? Es que miren, a veces me dicen, es que a lo mejor es tu imaginación, o es que ya no creas en la brujería, o es que esto y que el otro. Pero, pues, a lo mejor hay personas que me dicen eso porque pues nunca les ha sucedido lo que a mí me ha sucedido. Entonces, no es mi imaginación porque no nada más yo lo he escuchado. Así como dice Lucero, de los golpes que se oían así entre la pared, este, o sea, digo, los golpes, pues dijéramos porque pues, a lo mejor el vecino de al lado está pegando, ¿no? A lo mejor por eso se escucha, pero no, porque pues la casa está muy dividida no tenemos vecinos hacia atrás, nada más que como dicen ellas, está un squash atrás de la casa, pero a donde se escuchaban los golpecitos, pues no, es parte de la casa, es parte del patio, es parte, ¿no? Entonces no puede nadie estar golpeando, pero sí, sí se escuchaban esos golpes, ¿eh? La verdad no sé, chicos, ¿qué creen que sea? Si alguien sabe por qué yo escucho el tic-tac o los golpecitos, coméntenme y no sé, a ver, porque yo, la verdad, yo no sé. Me han dicho muchas veces, fíjense que a veces cuando yo platico me dicen, es que a lo mejor hay dinero. ¿Cómo crees que va a haber dinero? O sea, pues es que no, no sé. Pero la verdad no sé si ustedes saben por qué el tic-tac del reloj, por qué los golpecitos, sí, los golpes en la pared. Coméntenlo, no sé, para ver si yo... Pero pues no, es que no sé. Yo ya no tomo nada de eso en cuenta. Yo ya me acostumbré, ya no, no me da miedo, como les comento, no me da miedo. Simplemente sí, a veces sí me desespera, me da coraje, porque digo, si no pueden conmigo y siguen y siguen y siguen y siguen, ¿hasta cuándo van a parar? Entonces, pues no sé. Fíjense que, ¿quieren que les comente una historia que mi papá nos comentó? Una historia extra antes de irnos. Porque bueno, pues lo mío, pues ya sería todo, chicos y chicas. Fíjense que les voy a compartir algo que mi papá nos contaba. Mi papá, cuando estaba joven, pues, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero para nosotros mi papá era muy, muy simpático, estaba guapo mi papá. Y como mi mamá a veces nos comenta que mi papá pues era muy, le gustaban de irse de parranda y X cosa, ¿no? Que según se iba a los bailes, a los pueblos vecinos, que luego ya llegaba de madrugada y X cosa. Mi papá era de las personas que a veces cuando se reunía con nosotros, con sus hijos, nos contaban cosas, nos contaban historias y X cosa. Y mi papá nos contó que él cuando estaba joven, pues ya era casado, ya estaba casado con mi mamá, pues ya tenía que tenían unos como 3, 4 hijos. Entonces, dice mi mamá que él cada 8 días, cada domingo o sábado se iba de parranda. Se iba con los amigos, como les comento, se iba a los pueblos vecinos. Hagan de cuenta que aquí en nuestro pueblo, luego uno de los pueblos vecinos lo divide para ir caminando a un pueblo vecino. Bueno, es que hay muchas partes por donde entrar a los pueblos vecinos, pero en uno de ellos tiene uno que pasar el campo de fútbol para irse caminando al pueblo vecino.
Entonces mi papá dice que una vez venía, que ya venía tomado, se fue al pueblo vecino, no sé, a un baile que hubo y no sé. Entonces dice que venía tomado. Pues yo digo que en ese entonces mi papá estaba joven todavía y y que ya venía tomado. Y dice que cuando llegó al pueblo, sí, aquí al pueblo, que antes que llegara al campo, como les comento que aquí en donde es el campo de fútbol, más allá hay había milpas, eran llanos y así. Mi papá tenía que pasar por todo eso para llegar al campo y sí, al pueblo. Entonces dice que él cuando venía, antes de llegar al campo de fútbol, que venía del pueblo vecino, antes que llegara al campo de fútbol, que ahí le salió una persona, un hombre, y que le dijo, ya amigo, y que mi papá pues sí venía tomado, pero venía consciente, y que le dice mi papá, y dice que que eran creo que no sé si las 12 de la noche o más tarde, ya no recuerdo la hora, pero ven que, es que antes no había alumbrados, ahora ya hay mucho alumbrado en las calles y antes no había, pues yo me acuerdo todavía que mucho antes estaba muy oscura en las calles, no había lámparas, no había alumbrados, incluso algunas casas no tenían luz, no tenían electricidad, nada más se alumbraban con una cera y y dice mi papá que ya venía y que entonces le salió una persona, un hombre, él dice que era un hombre, que le dijo, ya amigo, y que mi papá le dijo, amigo, y que le dijo, sí, yo te estoy hablando a ti, y que mi papá le dijo, dice, yo no soy tu amigo, y que le dice, ¿cómo no? Y que le dijo, que según lo invitó a que se fueran otra vez de parranda, ¿no? Y que mi papá le dijo, no, yo ya no me puedo ir porque ya me voy para mi casa. Y que supuestamente que mi papá venía bien, bueno, sí que venía un poco ebrio, pero pues venía consciente, venía caminando bien. Fíjense que dice que como no quiso ir a donde lo invitaban, que dice, mi papá dice, yo nada más sentí cómo se me desguanzó el cuerpo y me caí. Dice, entonces yo, dice, pues es que ahí pues, eran puras milpas, pues, no, estaba solo, no había ni casas, nada. Dice, entonces yo me caí, dice, y yo me quería levantar y yo no podía levantarme. Dice, entonces, dice, él me seguía insistiendo, vamos, vamos, dice yo. Le decía yo que no, y que me dejara. Déjame, yo no quiero ir contigo. Yo no sé ni quién eres. Y que le decía, vamos, y que decía, no. Dice mi papá y yo me quería levantar, dice, yo no me podía ni poner de pie, dice, porque yo me levantaba tantito y me caía, dice. Yo nada más sentía como que me levantaba yo y me empujaban así, dice, yo me iba contra unas hierbas, dice, y me caía. Dice, yo no podía ponerme de pie, dice. Y él, dice, nomás me veía y le daba risa, se carcajeaba de mí, dice. Y yo le decía pues déjame, yo no sé quién eres y déjame, vete. Dice, y no me dejaba, dice. Pues yo recuerdo nada más, dice, pues de que yo no me podía levantar. Dice, pues es que yo venía entre las milpas, yo venía entre las hierbas que había ahí, en ese paso. Dice, yo no veía como la iglesia se ve así derecho hacia el campo de fútbol. Dice mi papá, dice, yo buscaba las cruces, dice, de la parroquia, de la iglesia, dice, para persinarme, dice. Y yo, dice, pues yo no sé, dice, él me aventaba, dice, dice, yo nomás veía, dice, que él se carcajeaba, dice, y pues yo me quería levantar y no podía, dice, yo me caía como que yo sintiera que alguien, que me aventaba así, dice, y no. Dice, yo no sé qué pasaba. Dice, yo no sé, la verdad yo no sé cómo pude. Llegué al campo de fútbol.
dice, y vi las cruces de la iglesia. Dice, y yo vi, dice, y me persiné, dice, me hinqué, me puse de rodillas, me persiné, dice, y empecé a rezar. Empecé a rezar, a rezar, a rezar. Dice, y fue, dice, cómo me pude yo levantar, dice, y lo que fue, lo que me dijo amigo, lo que era, dice, se desapareció. Yo ya no, dice, yo ya no lo vi. Dice, incluso, dice, yo hasta llegué todo arañado, dice, llegué a la casa todo arañado, dice, mi ropa pues, desgarrada, dice, así rota, dice, pues llegué lastimado de mi cuerpo, dice, mi ropa, pues, rota, dice, incluso, dice, ahora sí dice que mi mamá llegó a la casa y que mi mamá le dijo, bueno, antes de eso dice que él llegó al campo, ya vio las cruces de la iglesia, se persinó y se empezó a rezar, a rezar, a rezar, porque dice, dice, pues yo pensé que lo que estaba ahí conmigo no era algo bueno, era lo malo, dice, y si yo me hubiera ido con él, dice, pues no sé qué hubiera sido de mí. Dice, entonces, dice, aunque yo venía ebrio, dice, pero yo sabía que pues a lo mejor no era cosa buena lo que me había dicho que era yo su amigo. Dice, pero fíjense que no fue la primera vez. Dice que ya seguido era. Ahí les va, mi papá no entendía, mi papá que le había pasado eso, pues mi papá era pues, como... Pues yo estoy joven, ¿no? Estoy guapo y yo me voy a los bailes y yo me voy de parranda y X cosa, ¿no? Y mi papá se iba todavía, que se iba y que eso le pasó como 3 veces. Que 3 veces le pasó, que ya era seguido, que lo encontraba ahí en ese mismo lugar, que lo estaba esperando y que le decía que era su amigo. Y que lo invitaba a que fueran a tomar y X cosa. Y que siempre. Entonces cuando dice que más las primeras veces dice que sí, nada más se le aparecía y que le decía que era su amigo. Ya amigo, ya vienes, que le decía, vamos a tomar, vamos, invítame o yo te invito. Y mi papá, no, ya me voy para mi casa, ¿no? Que como 2 veces que se le apareció, que no le hizo nada. Que ya fue como con la tercera vez, que fue lo que le pasó, dice mi papá, pues yo sentía que me azotaba, dice, porque pues es lo que estaba haciendo conmigo, estaba divirtiendo conmigo, dice, porque me quería levantar, dice, no me dejaba levantar, dice, así como yo me levantaba, me volvía a caer, dice, yo me sentía que me aventaba, dice, y me caía y me iba contra las hierbas que estaban y así, dice, que esa vez cuando llegó así con mi mamá, que llegó todo roto de la ropa, que llegó arañado, que llegó lastimado y que no recuerdo, es que cuando nos platicó eso, pues yo estaba pequeña todavía. No recuerdo si dice que después que le sucedió eso, que fue a ver al padre y que el padre le dijo que pues era lo malo lo que se le aparecía y que pues ya, pues a lo mejor era una prueba para que ya no se saliera mucho sí, se fuera mucho de parranda, ¿no? Que su lugar ya era de que ya estaba casado y ya tenía que estar ahí en la casa con su familia. Entonces dice que le dijo el padre pues que a lo mejor pues, era eso porque él se iba de parranda y no sé. Entonces, pues me parece que mi papá dice que así fue como entendió él. Entendió y ya desde ese entonces dice que ya no se volvió a ir. Por un tiempo, chicos, porque por otros tiempos pues, ya no se fue para allá, cambió de otro rumbo a otro pueblo y igual se iba. O sea, dijo, ahí me sale esta persona, ya no voy a pasar por ahí, mejor por otro lado. Pero él se sigue yendo de parranda con a otros pueblos vecinos, pero pues ya no le sucedió nada. Incluso sí le sucedían cosas, pero pues es que pues, ya no recuerdo, ¿para qué les voy a inventar? Ya no recuerdo porque antes
Los domingos yo me acuerdo que nos juntaba y ya nos platicaba lo que les pasaba y X cosa, pero pues yo estaba pequeña y nada más ahorita lo que me acuerdo es eso. Entonces, chicos y chicas, espero que les haya gustado mi historia y si tienen algo que compartirnos. No se olviden de dejarnos su like, igual como dice mi mami, si a ustedes les ha pasado alguna historia o si saben el por qué a lo mejor ella escucha como ese tic-tac o alguno de ustedes lo ha escuchado en algún momento, igual nos pueden dejar su comentario y nosotros los leemos. Sí, pues también recuerden que tenemos un correo donde ustedes nos pueden contar sus historias. O si no quieren escribir el correo, también tenemos Facebook, tenemos TikTok e Instagram. También nos pueden mandar como su historia por ahí. Nosotros lo vamos a revisar. Y pues creo que son todas las historias que tenemos por hoy. Esperamos que les hayan gustado mucho. Déjenos sus comentarios de qué les pareció, si alguna les dio miedo, o si alguna es similar a algo que a ustedes les haya pasado. También déjenos, nosotros los vamos a leer con mucho gusto. Miren, chicos, chicas, hubo un comentario del que me dijeron, ¿no? Que habían sí. Para Sofía. ¿Pero qué dice su comentario? Dice que fuerte, yo no podría vivir así, espero haya mejorado la situación. Y nos dice que muy buen video. ¿Sofía? Gracias. Ajá, Sofía. Mira, Sofía, sí es muy fuerte, sí fue muy fuerte lo que a mí me sucedió. Pero yo, como te comento, yo soy muy católica, yo creo mucho en Dios y porque Dios me ama tanto y porque yo amo tanto a Dios, por eso Él siempre me ha mantenido de pie. Entonces, mi fe a Dios es el que es porque yo estoy aquí de pie y por amor a mi familia también. Por mi familia soy fuerte, porque pues yo a nadie en el mundo le deseo lo que a mí me ha sucedido. Y te voy a comentar algo. Simplemente por una sola casa me ha sucedido muchas cosas. Pero fíjate que a veces las personas nada más se fijan qué es lo que tienes, las cosas materiales qué es lo que tienen, pero no se fijan cómo lo logras. Entonces digo, qué malas personas que hacen eso, que quieren acabar con las personas. ¿Por qué no de eso de acabar con las personas o por coraje o por rencor o por X cosa, por envidia, te hacen muchas cosas para que ya no sigas adelante? Pero si tú crees mucho en Dios y tienes mucha fe, nadie va a poder. Nadie va a poder, lo malo no va a poder más que lo bueno. Y muchas gracias y fíjate que sí, no se lo recomiendo a nadie lo que me ha sucedido porque han sido cosas muy fuertes que me han sucedido. Y a nadie se lo deseo. Pero por eso estoy de pie, como les comento, estoy de pie porque Dios me ama tanto, porque Él siempre está conmigo, porque nunca me suelta de la mano y por mi familia. Porque pues si yo no tuviera una familia tan bonita como la que tengo, a lo mejor, pues, no te voy a decir que a lo mejor sí a lo mejor yo me hubiera dejado caer o no sé, a lo mejor yo no lo estuviera contando ahorita. Pero por mi familia y por Dios estoy aquí. Y nadie, mientras crean en Dios, bueno, los que creemos en Dios, nada nos va a pasar. Nadie va a poder contra Él. Eso es todo, chicos y chicas, y muchas gracias por sus comentarios. Espero que mi historia no les haya aburrido, espero que les haya gustado. Y aquí me despido y me dio mucho gusto compartirles lo que me ha sucedido. Y hasta la próxima. Nos vemos luego, chicos. Muchas gracias por ver nuestro video. Adiós. 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 Voces encantadas.